Llegan los gremios entre reinos. Llegará la expansión de The War Within, mítico entre reinos sin restricciones, ¿vale? Bueno, pues esto es bastante interesante. En una sesión de preguntas y respuestas que tuvieron en este caso, nos enteramos de que los gremios entre reinos aparecerán en la expansión de War Within para WoW. Además, se eliminarán las restricciones de Cross Real Mythic, lo que permite a los jugadores ingresar en Mythic Raid a partir del día 1 de cada nueva temporada. Aparte me dijeron que tal otro contenido entre facciones, los gremios entre reinos llegarán a The War Within, la restricción mítica entre reinos también desaparecerá. Vale, esto lo que hace realmente, bueno, vamos a terminarlo, la inclusión entre facciones se permitieron en el parche 9.2.5 de Shadowlands y luego los gremios entre facciones se convirtieron en una característica del 10.1 en Dragonflight. Este próximo paso continúa derribando barreras para los jugadores, permitiéndoles crear comunidades entre servidores para atacar que no estén restringidas en contenido, lo que permitirá una mayor flexibilidad a la hora de elegir servidores, facción y gremios. Perfecto, esto lo que va a suceder es que ya no va a ser tan necesario irte a un servidor que haya mucha población, ¿vale? Para poder poder ver el contenido y tirar contenido. Y aparte, también lo que permite en este caso es poder hacer que las personas, teniendo en este caso el Cross Real, es que independientemente de la facción que seas, puedas jugar juntos y hacer un mismo contenido. ¿Ok? Así que el Cross Real en mítico ya se va a poder utilizar, es decir, va a poder hacer un mítico distintos facciones, ¿vale? Horda y alianza. Y esto también lo que se va a crear es que haya más movimiento de contenido, porque dependiendo del reino en el que estés, no puedes hacer ese tipo de contenido porque no tienes gente suficiente o la gente que hay no quiere arriesgarse a hacer ese tipo de contenido con jugadores que a lo mejor no están empezando. Sí que sería interesante, que esto todavía nadie lo ha mencionado, pero sí que es verdad que el contenido mítico está pensado para que tú busques a un grupo y ese grupo lo tiréis. Sí que estaría bien, ¿de acuerdo? Como idea, no sé, a lo mejor lo que os parecerá, pero sí que estaría bien que hubiera un buscador, ¿de acuerdo? Un looking for group para poder meterte sin necesidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo explico? Porque claro, el buscador ya existe, es decir, tú puedes poner una partida dentro del buscador y la gente te puede meter. Yo lo que me refiero es un looking for group, ¿de acuerdo? Meterte y que el sistema solo te empareje, ¿vale? Para mítico, para heroico, ¿de acuerdo? Para heroico ya no, para mítico y para normal, ¿de acuerdo? Es decir, para normal de bandas y para mítico de mazmorras, cumpliendo unos requisitos, es decir, que tu item level, por ejemplo, llegue a una X cantidad para hacer una más 5, más 6 y dejar quizá las míticas más altas, ¿de acuerdo? Para el contenido exclusivo solo para los jugadores que jueguen, en este caso, juntos en una sola partida. Estaría bien, es decir, sería darle una vuelta, es que el poner unos topes, pero que sí que se permita en este caso hacer mítico con un looking for group y que el looking for group fuera también un poquito más elevado el nivel, que se diera que hubiera un looking for group normal, aquí ya está, y un looking for group para normal, por ejemplo. Sería una buena idea. Esto a lo mejor con el tiempo se podría cocinar. Pero vamos, yo en principio lo votaría. A mí sería, ya quitando Cross Real, ¿por qué no dar ese siguiente paso? Bueno, buena noticia, ¿de acuerdo? Que se limite en este caso el mítico, se quiten las restricciones del mítico entre reinos. Así que veremos más movimiento en The War Within.